El viaje de Darwin, no hay que olvidarlo, también es un viaje hacia la escritura, hacia un estilo propio de explicar lo acontecido. Supongo que la escritura de viajes es algo que siempre estuvo de alguna forma, ¿no? Porque es una escritura muy directa. Cuando estamos viajando se abre un espacio lúdico que rompe lo que es la cotidianidad, las rutinas, y ese espacio suele ser un espacio creativo. Hoy en día mucha gente lo utiliza pues para publicar en redes sociales, en su cuenta de Instagram, Twitter, ¿no? Lo que está haciendo durante el viaje. Yo por entonces lo que se me ocurrió fue abrir un blog que se titulaba Ahora toca viajar. Entonces ahí iba pues escribiendo mis historias de viajes y mis anécdotas, pero siempre lo hacía con una voluntad de estilo, intentando que fuera un blog diferente. Y esos fueron, digamos, los inicios. La primera crónica, mira, me acuerdo, porque fue un bombazo además. Yo desconocía totalmente el ecosistema blogger, entonces, te estoy hablando de hace como mínimo 10 o 12 años o más. Escribí una entrada en mi blog sobre Lisboa y hacía una pequeña ficción de cómo íbamos a cazar tranvías. Eso resultó tan atractivo que un blog que se dedicaba a recopilar las mejores entradas de la semana se dio cuenta y lo posicionó en el suyo, entonces de repente empezaron a llegar un montón de visitas y fue como entrar por la puerta grande. Sí, porque pienso que al final la ficción es lo que puede aportar ese valor diferente a la típica descripción de un espacio, de un lugar. Creo que la ficción es importante, porque al final la ficción lo que hace es romper el halo de falsa cotidianidad que tiene la realidad. Y al romperlo encuentras que detrás hay aspectos mucho más interesantes en la realidad. Y yo creo que eso lo puedes descubrir a través de la ficción, mezclando ficción con realidad. El origen de este libro está claro, es un viaje. Un viaje por Latinoamérica, un viaje sin billete de vuelta, y es sobre todo imitar algo que hizo Bruce Chatwin y otros grandes viajeros, fue romper con una vida, romper con una rutina, con una cotidianidad de la que no estaba demasiado alegre. Por lo tanto, el libro nace de eso, de esa voluntad de romper y volver a comenzar. Los viajeros contemporáneos lo tenemos muy difícil para ser pioneros. Allá donde mires siempre hubo alguien antes que tú. Hay que ser muy honestos con esto, que al final no somos grandes descubridores. El otro día entrevistaba a Agustín Fernández Mayo y precisamente decía algo así. Decía que los grandes viajeros, los viajeros aventureros románticos del siglo XIX, cuando el mundo todavía tenía espacios en blanco que rellenar en los mapas, ya no se pueden dar. Primero porque todos estamos dentro de una estructura de asalariados con vacaciones remuneradas. Y segundo porque está todo ya descubierto. Por tanto, él comentaba que esos viajeros solo se pueden dar en los viajeros casi galácticos. Los verdaderos pioneros serán los que vayan a Marte, ¿no? Que no sabrán si podrán volver, ni siquiera. Y es algo que ocurría con los grandes viajeros del pasado. Por lo tanto, yo sigo la huella de estos viajeros y lo reconozco. Pero además es algo positivo, porque a través de su rastro, a través de su mirada, puedes llegar a tener tu propia mirada. Entonces es como que alimenta lo que tú estás viendo durante el viaje. Sí, había una ambición de trascender la temporalidad del viaje. Entonces ahí aparece la escritura. Yo quería dejar documentado lo que me iba ocurriendo durante el viaje, tanto interna como externamente. Durante el viaje inicio una escritura de diario. Creo que el diario es el género más libre, porque no hay un proyecto todavía. Y tiene mucha parte de ensayística, porque ahí pruebas tu estilo, pruebas el tono, el ritmo, intentas afilar una mirada, una escritura, ¿no? Y el diario no tiene la inmediatez de la publicación, por lo tanto, si vas acumulando una escritura, un trabajo, vas perfilando al final un estilo propio. Como yo quería dejar registro de ese viaje, empecé ese diario. Lo que no tenía claro era qué iba a hacer con esos diarios. Por lo tanto, durante el viaje, durante los diferentes recorridos y los países y ciudades donde estuvimos, voy tomando notas sueltas, apuntes de viajeros, anécdotas. A veces son simplemente subrayados de libros o listas de libros que tengo que leer, artículos que tengo que escribir. Hay una serie de tentativas de escritura, pero lo que no tenía claro era qué iba a hacer con todo eso. Y de hecho yo cuando vuelvo
Tardo muchísimo tiempo en encontrar el enfoque y la estructura de este libro. Primero porque en el diario queda registro de todo. La memoria es muy traicionera. En esos cuadernos, que al final fueron como 15 libretas, diferentes formatos y tamaños, está concentrado lo que es la esencia del viaje. Y me ha servido como registro y validación de mis propios recuerdos. Al final, cuando vuelves, reescribes multitud de veces toda la experiencia que has ido acumulando durante un viaje tan largo. Ese diario me sirvió, primero, un referente de lo que había sucedido, lo que realmente había sucedido, o yo realmente había captado en ese momento, porque luego también me lleva sorpresas. En segunda instancia, me ha valido como indicador de un formato. La fragmentación propia que es del diario la quise trasladar al libro. Primero porque pensaba que replicaba exactamente lo que fue el movimiento constante del viajar. Durante casi 2 años estás constantemente moviéndote. Es el impulso nómada de Bruce Chatwin en su pura esencia, ¿no? Es algo que yo quería replicar en el libro. Es decir, los saltos, los cambios, la velocidad del viaje, o de repente ese momento en el que te paras y necesitas descansar. Todo eso está reflejado en el libro a través de un ritmo, a través de una estructura que me ayudó precisamente pues esas notas que había muchas veces en los diarios. Además, los diarios en ocasiones eran escritos en autobuses nocturnos, con poca luz, en lugares realmente poco confortables para la escritura. Por lo tanto, eso forzó también el estilo, la premura, la rapidez a la hora de anotar, y también las grandes tachaduras, mi propia letra que no llego a descifrar. Exacto. A veces me sorprendo porque no me reconozco en esas notas. Es normal, esto nos ocurre a todos con el paso del tiempo, ¿no? Pero además, confesaré algo, y es que este libro tiene el formato de un libro de viajes, pero en realidad quería ser otra cosa, quería ser un ensayo sobre la memoria, sobre el recuerdo y el olvido. Esas notas, a veces en el diario, eran una metáfora acerca del olvido y del recuerdo. Las notas que no conseguía descodificar, o porque la letra era totalmente ilegible, suponía el olvido del viaje. Era ese punto que no podía de ninguna forma recuperar. Y en cambio, las partes que sí que podía leer bien eran los recuerdos que estaban bien fijados en la memoria. Por lo tanto, ahí había un juego. Y también creo que era una lectura paralela entre el diario y la memoria. Hay un proyecto. Ese proyecto se va creciendo de forma orgánica. Al principio, por ejemplo, no sé cuál va a ser el ritmo, la estructura, el enfoque. Tenía muchos prejuicios. Una pregunta que me hacía muchas veces era: ¿qué voy a explicar yo de Latinoamérica? ¿Qué puede aportar mi libro? ¿A quién le importa mi viajecito? Me fui convenciendo de que sí que podía llegar a importar cuando vi que había una forma sugerente y atractiva de narrarlo. Ahí empieza a coger forma de proyecto el libro, cuando antes era simplemente una abstracción, un deseo, una potencialidad. Cuando comienza a coger forma, se abre el espacio de la escritura. Un espacio que tiene que ser a fuerza, para mí, confortable. Un espacio pausado, en el que tengas tiempo a reflexionar, a probar, tentativas, leer, por supuesto, documentar muchas cosas después del viaje. Las lecturas posteriores al viaje alimentaron al propio viaje y han dado como resultado este libro, ¿no? Hay una dicotomía total. La urgencia del viaje hace que la escritura sea urgente, captar el momento, que no se pierda. La velocidad del tránsito también hacía que se contagiara mi propia escritura, ¿no? En cambio, cuando una vez estoy en casa, en el despacho, y ya tengo más o menos claro cuál va a ser el formato del libro, la forma, ya lo empiezo a visualizar, la escritura es mucho más pausada. El motor inicial del viaje es llegar a Ushuaia, el fin del mundo. El espacio geográfico mítico que mitificó el propio Chatwin. Yo quería llegar allí, iba acompañado con mi chica, con Cristina. Aquí abro un paréntesis: si vas a viajar acompañado, que sea con la mejor compañía posible. Si no, evítalo. Yo tuve la mejor de las compañías posibles en todos los ámbitos. Nos fuimos queríamos llegar a Ushuaia. Teníamos claro desde a dónde llegar. Lo que no teníamos tan claro era desde dónde partir. Por supuesto, partimos de Barcelona, que es nuestra ciudad, subimos en un avión,
traspasamos el punto de no retorno en el aire, en el cual el avión solo puede proseguir hasta su destino, ya no hay marcha atrás. Recuerdo ver la ciudad de Barcelona desde la ventanilla, una despedida mental, y vamos a San José. San José, ¿por qué? Porque era el pasaje más económico que pudimos encontrar. Pero realmente donde nosotros queríamos ir era a Ciudad de México. ¿Por qué? Porque era otro espacio literario, otro espacio geográfico literario. Como bien sabes, ahí es donde estuvo Roberto Bolaño, y de ahí parten los detectives salvajes hasta el desierto de Sonora. Yo quería conectar esos dos puntos geográficos literarios. Pero por medio llegamos a Centroamérica, y llegamos a San José. Entonces de San José la idea era viajar hacia el norte. Desde Costa Rica pasamos a Nicaragua, porque todo lo hacíamos por carretera. De Nicaragua pasamos a Honduras, El Salvador, luego de bajar a Panamá, pero bueno, hacia el norte hicimos eso: Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador. Luego llegamos ya a Chiapas, México, y desde ahí sí que nos fuimos para Ciudad de México. Ya una vez en Ciudad de México dijimos, bien, ya estamos en el punto de inicio del viaje. Habían pasado casi 8 meses desde que nos habíamos ido de casa. Ahí vimos que lo de un viaje de un año ya no tenía sentido, iba a ser mucho más tiempo. Una vez que estamos en Ciudad de México empieza el deambular. De ahí nos vamos a Guatemala, de Guatemala volvemos a Ciudad de México porque tuve un pequeño problema, me tuvieron que intervenir quirúrgicamente, me fui a Ciudad de México y en fin, de ahí ya comenzamos a bajar hacia el sur. Progresivamente volvimos a entrar a otros países, a los mismos países de Centroamérica, pasamos por Panamá, hicimos islas varias y luego ya fuimos descendiendo pues el continente sudamericano hasta llegar a Ushuaia. La verdad que yo me lo pregunto a veces, porque realmente dejarlo todo, lo dejamos todo, dejamos trabajos, es decir, no estábamos en el paro ninguno de los dos, no nos despidieron, nos despedimos nosotros, dejamos piso, vivienda, familia. Dar un salto al vacío de esa forma es complicado. Entonces, yo a veces me pregunto cómo llegué a convencer a Chris de ello, ¿no? Pero luego también me doy cuenta de que es que Chris ya tiene de hecho en sus genes el viaje. Cierto. De hecho a mí me atormentaba no escribir el libro. Le iba dando vueltas a cómo hacerlo, cómo escribirlo, y iba pasando el tiempo y a mí me atormentaba el hecho de que el viaje no se convirtiera en un libro. La escritura ha sido también un viaje casi sin billete de vuelta. La escritura no se acaba nunca, va mutando, va madurando, va deshaciéndose, se va configurando de otra forma, no es un elemento estable. Es muy similar al viaje sin billete de vuelta, en el que siempre hay una oportunidad o una opción para aplazar la vuelta, ¿no? Con la escritura sucede lo mismo, siempre hay una opción más, siempre hay una prueba más. Siempre puedes llegar a aplazar el momento de entregar el manuscrito a tu editor. Y aún así, cuando lo entregas, está toda la fase de edición y reescritura, de tachar y quitar, eliminar, sumar. Viajar sin billete de vuelta es aplazar la vuelta, por lo tanto aplazar la llegada, y es una metáfora perfecta de lo que es la escritura, la ambición de escribir. La ambición de escribir con un sentido literario. En el momento en el que alguien ambiciona escribir un libro, primero se tiene que plantear cómo escribirlo. Cuando te planteas cómo escribirlo, indagas sobre la escritura. Ese proceso de indagación quería que quedara plasmado en el propio libro. Quería revelar el andamiaje de lecturas de escritores que a mí me proporcionaron cierta estabilidad para llegar a dar con este libro. Además, pensaba que sería muy honesto plasmar la búsqueda de mi escritura propia. Y eso lo hago muchas veces con partes en las que se evidencia de forma clara, y lo digo de forma clara, y en otras no tanto, sino que me valgo de otros viajeros, escritores que anduvieron antes que yo por los lugares a donde finalmente pude llegar. Por ejemplo, Darwin. Darwin, además de ser la persona que revolucionó nuestra concepción del hombre y de la evolución
del hombre, fue un tipo que tuvo toda una evolución personal muy interesante. Y fue un tipo que se enroló en un barco llamado Beagle y se fue a dar la vuelta al mundo bajo el influjo de otro viajero anterior a él, que fue Humboldt, de quien sentía verdadera admiración. De hecho, en el camarote del Beagle, él llevaba algunos libros de Humboldt subrayados porque le fascinaba la forma en que él describía los lugares. Se da el caso que Darwin imita a la perfección el estilo al principio de Humboldt. De hecho, en algunas cartas a amigos o a su padre se lo echan en cara y dicen, pero bueno, pero si parece que está escribiendo el propio Humboldt, ¿tú qué estás haciendo, no? A partir de ahí, Darwin también experimenta con la escritura, madura, se forma una mirada propia, ya no es la de su antecesor, y una escritura propia. Por eso también va apareciendo en el libro Darwin. No tanto por el desarrollo de la teoría de la evolución, que está 1000 veces mejor explicada, que de hecho aquí solo la menciono. No me interesaba eso, sino el desarrollo y la evolución como persona de un tipo que solo se limitaba a cazar y a recopilar animalitos y coleccionarlos. No tenía ningún otro interés en el mundo y en la vida. Y al final, mira, ¿en qué acabó? Confronto los recuerdos muchas veces con la posibilidad de ver el mundo a través de las cámaras de Google. Es una herramienta absolutamente maravillosa. Mucha gente, bueno, algunas personas tal vez lo critican, ¿no? Para mí me parece algo asombroso que desde casa puedas abarcar el mundo. Por lo tanto, cuando yo estoy escribiendo y escribo de lugares a los que no he tenido oportunidad de volver otra vez, necesito confrontar mis recuerdos con la realidad actual. Necesito saber cómo se ha desarrollado ese lugar. Necesito imaginar qué ha sido de esas personas que yo conocí en ese tiempo. Por lo tanto, tengo que ver cómo está el mundo en ese momento, cómo está ese lugar, cómo se ha desarrollado esa coordenada en concreto. Google Maps te permite aterrizar en esa coordenada concreta y además te permite hacer un viaje en el tiempo, porque puedes escoger el año en el que capturaron, ¿no?, las imágenes que al final hacen Google Street View. Puedes ver hasta reciente en algunos lugares y muchos años atrás, ¿no? Ese viaje al pasado es muy interesante. Puedes ver cómo ha ido evolucionando. Yo creo que la porosidad que hay entre la biografía y la escritura en el género biográfico en el que se sitúa la literatura de viajes hace que muchas veces se llegue a la confusión de que el narrador de ese viaje es exactamente el autor. Algo que en novela o en poesía está totalmente aceptado por parte de los lectores. En cambio, en los géneros más biográficos no. Es como que hay una traición. Pero evidentemente el escritor de viajes, como el escritor autobiográfico, al final lo que está haciendo es crear una narración. No somos notarios de la realidad. Para eso hay otras profesiones. Pues simplemente le das a grabar y grabas exactamente lo que está ocurriendo. Aparentemente sin ningún filtro, porque luego también hay montones de filtros ahí. Desde dónde pones la cámara o a quién estás grabando, ¿no? Al final, lo que la literatura de viajes tiene que trabajar, creo, es en ese aspecto. En el hecho de que al final la realidad simplemente es una plataforma a partir de la cual tú vas a explicar algo. Exactamente lo que le ocurrió a Bruce Chatwin es que cuando él entrega el libro y se publica, mucha gente de la Patagonia empezó a criticar y a quejarse de que no era exactamente la realidad, que eso no había sucedido de tal forma. Por lo tanto, él se encuentra primero con una serie de lectores que rechazan su obra. Y Bruce Chatwin se queja en muchas de sus cartas porque explica que no se entendió exactamente lo que él pretendía con ese libro. Al final, Eberhard, uno de los nietos del Eberhard que llevó a Bruce Chatwin a encontrar la cueva del Milodón, que es algo que explica en la Patagonia, acabó dándome esa gran definición de la no ficción. Realmente puede ser que haya pequeñas divergencias entre lo que tú estás explicando y la pura realidad. Pero esas divergencias se tienen que entender a partir de un proyecto literario.
las tienes que justificar de alguna forma, porque si no se convertiría en una mentira. No estamos mintiendo, simplemente estás creando una realidad literaria. Intento hacer un símil entre el viaje clásico y la escritura. En el viaje clásico, el viaje del Renacimiento, que es el viaje del descubrimiento de un continente por parte de Europa, es un viaje marítimo, esencialmente. No tenían claro que fueran a cruzar el mar de forma exitosa. De la misma forma que con la escritura no tienes asegurado el éxito. A veces puedes naufragar, igual que naufragaban ellos, ¿no? Ese es un primer salto, el del viaje. El segundo salto al vacío es el de la escritura. El tercer salto al vacío es el de comprometerte contigo mismo con una ambición, que es la de escribir un libro y conseguir escribir el libro y publicarlo. Y esos tres saltos confluyen perfectamente. Creo que sí, que al final toda escritura, todo viaje es una tentativa. Y a pesar de que hoy en día el viaje tiene cierta seguridad, cierta garantía de que no te vas a quedar tirado, perdido, no vas a morir en el viaje, o si te va a ocurrir algo grave vas a poder volver a tu casa porque tienes un seguro de viajes. Eso no ocurre con la escritura. No hay ningún seguro. Ese es el único salto al vacío que queda hoy en día. El de comprometerte con una ambición, que es la de escribir, y lograrlo. Lograrlo en el hecho de publicar. Cuando yo me pongo a escribir este libro, hace como 5 años, empiezo a darle vueltas, a enfocarlo, 2 años de escritura fuerte cuando me doy cuenta más o menos de cuál puede ser la fórmula, o tengo una imagen mental del libro. Cuando yo empiezo a escribir, nada me garantiza un éxito. Y eso es algo que quería que quedara bien claro en el libro. A pesar de ello, tienes que lanzarte al vacío. No puedes dejar que esa tentativa de escritura te corcoma, ¿no? te vaya corroyendo durante el tiempo como un óxido y acabe rompiéndote, ¿no? Hay que lanzarse al vacío, bien armado y con un poco de suerte, tal vez no acabes náufrago en los mares inmensos de la aventura. Yo creo que esa es la gran cuestión. Ha ocurrido algo muy interesante, digamos, yo creo que desde los años 50 del siglo pasado, es que el viaje de forma progresiva ha ido incurriendo en la industria del turismo. El mundo se ha turistificado. Eso no tiene por qué ser del todo malo, ¿no? O sea, no quiero ver solo lo negativo. Hay muchas cosas positivas en el turismo. Pero sí que nos pone una tesitura interesante a la hora de buscar otro tipo de viajes. Yo creo que al final, como cuando uno va a una sala de cine, ¿no? Y puede elegir pues, ver una película de autor o ver una película de Hollywood para comer palomitas y pasar el tiempo. El viaje también puede ser un divertimiento intrascendente, simplemente un pasatiempo, una pequeña desconexión que tú necesites hacer de tu vida cotidiana. Te vas, haces un salto a una ciudad, te pasas el fin de semana y vuelves, punto. No hay nada malo en eso. Pero cuando intentas encontrar otro tipo de viaje en el que pongas más cosas en el asador, ¿no? Te encuentras en que el espacio del viaje libre se ha estrechado. Creo que ese es el espacio que hay que buscar si alguien busca otro tipo de viaje. Un viaje más intenso, o un viaje en el que tenga la sensación de que no hay una red de salvamento, de salvación debajo tuyo. En el libro comento un relato de Ray Bradbury, es el de los viajeros en el tiempo que viajan al Jurásico porque son cazadores, viajan desde el futuro y son cazadores y quieren la pieza máxima, que es un Tyrannosaurus Rex. Viajan en el tiempo, cuando llegan al lugar tienen un pequeño camino que flota, levita por encima del terreno, del que no se pueden salir bajo ninguna situación. Desde ese camino es desde donde tienen que cazar al dinosaurio. Eso lo hacen porque no pueden arriesgarse a alterar ningún elemento del pasado, porque si no, alterarían el futuro desde donde vienen. ¿Qué ocurre? Que uno de esos cazadores se asusta, tiene un traspiés, pisa ligeramente el terreno, parece que no ha ocurrido nada, vuelven al sendero, vuelven al futuro. Cuando vuelven al futuro, el futuro es totalmente distinto del que partieron, ha cambiado porque
en ese traspiés, ese cazador pisó una mariposa y se la llevó enganchada en la suela del zapato. Esa vía que levita es el circuito turístico. Si te sales de ese circuito turístico, tienes que tener muy claro que tal vez te lleves a casa una mariposa chafada por accidente en tu zapato y que eso vaya a cambiar tu vida futura. Ese es el riesgo que hay que asumir si uno quiere tener un viaje diferente al viaje más turístico.